secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, presentará mañana ante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra una denuncia por persecución y seguimiento anticonstitucional hacia el presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala, después que se divulgaran los mensajes que involucran a Astesiano y al presidente de la República, Lacalle Pou. La denuncia califica de grave el uso de las herramientas del Estado para investigar a Abdala. Esta tarde el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio va a analizar las acciones políticas a seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información. Con 15 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, neblinas, vientos variables que van a estar entre 10 a 20 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 18 grados. Viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Bonplan, desde Montero hasta 21 de septiembre, están llenando hormigón hasta las 5 de la tarde. En Gaboto, desde Galicia hasta La Paz, también llenado de hormigón hasta las 5 de la tarde. Héctor Miranda, desde Yauri hasta Boulevard Artigas, lo mismo, la misma tarea, llenado de hormigón hasta las 17:30 horas. Atentos, atentas a estos y otros puntos de la capital. Comenzamos entonces con el desarrollo de la información porque, como decíamos en portada, el PIT-CNT va a denunciar mañana ante la Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT en Ginebra. Va a realizar esta denuncia por lo que considera persecución y seguimiento anticonstitucional al presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala, a partir del conocimiento de los chats que involucran a Alejandro Astesiano y al presidente de la República, Lacalle Pou. Elvia Pereira, que es la secretaria general del PIT-CNT, dijo que es un hecho aberrante y grave porque se tomaron herramientas del Estado para llevar adelante la investigación. Mañana vamos a hacer la presentación de Uruguay y en esta presentación que tenemos 5 minutos para hablarle a los 186 países integrantes de la Organización Internacional del Trabajo, donde claramente vamos a poner en conocimiento de los países el hecho que sucedió y que hoy ahí en Uruguay y para nosotros PIT-CNT es gravísimo, que es el tema de la persecución al compañero presidente de nuestra central sindical, Marcelo Abdala. Eso también va a estar contenido en el discurso mañana, porque son actos que para nosotros, además de la gravedad que asisten, porque es tomar herramientas del Estado al servicio de intereses que no son, o por lo menos en democracia, no estábamos acostumbrados ni queremos estarlo. Parece que esta no es la forma, y mucho menos en lo que parece ser que estuvo en conocimiento del presidente de la República. Por lo cual también va a estar este tema en el discurso presentado por Uruguay en el día de mañana. Y el PIT-CNT presentó ante la OIT un reclamo por la decisión del gobierno de aplicar un nuevo sistema de reglamentación de licencias médicas que rige desde el 1 de abril. La medida ya se está aplicando a un grupo reducido de funcionarios de Presidencia de la República, pero hay un cronograma y la intención es ir incorporando a todos los y las trabajadoras. Para el PIT-CNT esto es una rebaja salarial y va en contra de convenios internacionales firmados por Uruguay ante la OIT. Y si el gobierno estuviera dispuesto a una conciliación, el PIT-CNT aceptaría iniciar un proceso que vaya en ese camino, dijo hoy Elvia Pereira, la secretaria general del PIT-CNT. Los delegados de gobierno, empleadores y trabajadores de los 187 estados miembros de la OIT analizarán varios temas, entre ellos la protección de los trabajadores contra los efectos del cambio climático y los riesgos biológicos, la economía de la atención y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La Confederación también elegirá a los miembros del Consejo de Administración de la OIT para el mandato 2024-2027. Lo que denunciamos como PIT-CNT tiene que ver con la nueva ley, la aplicación de la nueva ley respecto de las certificaciones médicas a algunos funcionarios públicos.
ya está aplicándose en el Uruguay, si bien se están afectando hoy a un grupo reducido de funcionarios, los de Presidencia de la República, pero efectivamente ya hay un cronograma establecido donde paulatinamente la intención del gobierno es ir incorporando a todos los funcionarios públicos. Nuestro argumento para que se basa en la reclamación tiene que ver con, primero, que es una rebaja salarial. Y efectivamente va en contra de convenios que nuestro país tiene ratificados en la OIT con respecto al tema de no rebajas salariales a cualquier tipo de trabajador o trabajadora. La ex fiscal Gabriela Fossati desmintió al ex custodio presidencial Alejandro Ostesiano, quien señaló que la hoy dirigente nacionalista pidió excluir de las pericias el celular del presidente Lacalle Pou cuando estaba al frente del caso. Fossati aclaró que fue el director de inteligencia quien negó la autorización para acceder a esas conversaciones días antes que el mandatario ofreciera su celular, información que luego fue desmentida por Presidencia de la República. Le pregunté de quién era el teléfono y el teléfono era de Presidencia. Ahí se me abría un marco complicado de nulidad. Algunos fiscales después salen a decir por qué no llamé al juez a las 12 de la noche a pedirle una ampliación, pero eso demora un tiempito y capaz que perdía el teléfono. Lo que yo opté en el momento, me parece hoy, con el diario del lunes, que fue lo mejor, es pedir al presidente que me autorizara. Lo que me dijo en ese momento el director de inteligencia, que le abrió una investigación, es que sí lo autorizaba, o sea que ya tenía salvada la posible nulidad porque el aparato era de Presidencia. Yo ya tenía la autorización para las conversaciones de Ostesiano por un juez. Y lo que me manejaba que sí, que le ofrecía, pero no sus conversaciones. Entonces, lo pensé. Bueno, entre no tener nada y tener todo lo que se conoce hoy, dije, bueno, acepté la condición. Al otro día lo hice público yo en una audiencia y ahí se comunican de Presidencia y me dicen, nunca pusimos esa condición. Es más, el presidente, claro, en ese momento no imaginaba lo que se exponía, supongo, porque ofrece su teléfono. ¿Le ofrece? Sí, muy bien, pero como yo ya me había curtido de las filtraciones de Fiscalía, dije yo no voy a exponerme a que filtren todos los problemas de seguridad de Estado y seguridad nacional, pues estamos hablando del primer mandatario. La ex fiscal y dirigente ahora del Partido Nacional, Gabriela Fossati, manifestó su preocupación por la filtración de información y apuntó contra el fiscal de Corte Juan Gómez como único responsable. Además, criticó a la oposición por no dar los votos en el Parlamento para designar al fiscal general y dijo que es por intereses políticos. Si vuelve Juan Gómez, como anuncia que vuelve, yo creo que él fue el responsable. De hecho, negó investigaciones cuando él era una de las personas que tenía que haber rendido cuentas de cómo se filtró la información. Yo espero que le haga bien al país y se quede en su casa y deje que Mónica Ferrero y que de una vez por todas la oposición piense más en el país que en sus intereses y dé los votos para tener un fiscal general. Si vamos a implementar la costumbre de los políticos, capaz que está bien ser transparentes que los políticos ofrezcan sus teléfonos. Entonces, COSE, que ofrezca su teléfono para que se pueda investigar bien todo lo que pasó con el Ante la Arena. Que Mujica dé su teléfono para poder investigar bien qué pasó con el tema en vidrio, que Placeres vivía en su chacra. Que Orsi dé su teléfono para investigar todos los problemas que hay con las denuncias de la Intendencia de Canelones. Una denuncia anónima presentada formalmente por oficiales del Instituto Nacional de Rehabilitación asegura que la sucesora del comisario Carlos Taroco en el área de inteligencia carcelaria eliminó información que lo compromete en el caso Penades antes de permitir que la oficina sea inspeccionada por asuntos internos. La denuncia se conoció este lunes de mañana en el informativo de Radio Sarandí, donde se consignó que oficiales del Instituto Nacional de Rehabilitación denunciaron en asuntos internos que una comisario borró de las computadoras de inteligencia penitenciaria los datos que comprometían al comisario Carlos Taroco en el caso Penades. Taroco ya se encuentra en prisión luego de comprobarse que había montado un esquema de investigación clandestino para identificar a las víctimas sexuales del ex senador Gustavo Penades. Los denunciantes aseguran que tras la formalización de Taroco, que oficiaba como jefe de inteligencia carcelaria, hubo cambios en varias unidades. Por ejemplo, fue nombrada en cárcel de mujeres una comisario que como primera medida cambió las cerraduras de la oficina de inteligencia emplazada en ese lugar, borrando la información de computadoras y celulares.
La denuncia sostiene que después de varias semanas dedicada a esta tarea, y para no levantar sospechas, pidió que delitos complejos o delitos económicos revisaran la oficina para supuestamente recuperar todo lo relevante para la investigación sobre Penades. En este sentido, sostiene que para cometer este presunto delito, la comisario pidió ascender por selección directa este año a comisario mayor, vía por la que ya había ascendido a comisario en 2021, estando muy atrás en la lista de ascensos de los subcomisarios a nivel país. El periodista Lucas Silva, que es escritor del libro El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva, dijo que el caso está en desarrollo y que todavía falta avanzar aún en la investigación. Para Silva hay una utilización del aparato del Estado que no se aclaró con qué fines y que esa utilización, dijo, venía después de acceder a la información. El 50% es lo que yo estimo que tengo investigado de esa carpeta. Y en paralelo se están dando estas otras citaciones, los jerarcas de narcóticos que declararon en abril. Yo creo que una cosa que parece bastante probable en el caso específico de Marcelo Abdala es qué papel cumplió el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, que aparece mencionado. Esa parte supongo que la Fiscalía debe estar también evaluando qué tipo de participación tuvo, cómo fue el proceso, porque bueno, eso quedó explicado en las notas, ¿no? Pero también se hizo, aparecieron otras personas, además de estos funcionarios que ya declararon como testigos, y falta todavía. Yo creo que es un caso que claramente está en desarrollo, más allá de que hubo un acuerdo abreviado y que Astesiano está pagando su condena, que muchos efectivamente consideran que es alta, como dice la doctora Fossati, es una condena para los delitos, eso es una condena importante en cantidad de años, pero después están todas estas otras derivaciones paralelas que yo creo que siguen y van a dar para un rato más. El secretariado ejecutivo del Frente Amplio va a analizar hoy las acciones políticas a tomar por el seguimiento a Marcelo Abdala. La senadora del Frente Amplio, Silvia Anane, calificó como inconsistentes e insuficientes las explicaciones del presidente Lacalle Pou. Podría decir inconsistentes e insuficientes. Aceptó haber recibido información de Astesiano después que unos meses antes había negado que había sido así. Y si no lo recuerda, esa no es una explicación, porque tiene el celular ahí. No me acuerdo, no es ninguna explicación. Él dice, el que sepa algo que vaya a la justicia, pero el presidente de la República no es un ciudadano común. El presidente de la República, para poder ir a la justicia, se requiere un juicio político. Y ese juicio político tiene que ser aprobado por 2/3 del Senado. Por lo cual, en esa cuestión, te diría un tanto destemplada con el tono que salió, lo que también demuestra es que no tiene mucha noción quizá de cómo es el tratamiento de la institución Presidencia de la República. Por lo menos es necesario conversar sobre este tipo de cosas y entender el riesgo institucional en el que estas cosas nos ponen. Porque el riesgo institucional no es una cuestión del Frente Amplio o de la coalición. El riesgo institucional es una cuestión que afecta a la democracia de todas y de todos. Los precandidatos del Frente Amplio cerraron la campaña de cara hacia las internas del 30 de junio en el litoral con un acto en la ciudad de Salto donde criticaron allí al gobierno y plantearon una serie de propuestas para transformar el país. El primero en hablar fue el intendente del departamento de Salto, Andrés Lima, quien dijo que el presidente le mintió a la sociedad al prometer que iba a solucionar el problema de la seguridad. El propio presidente está reconociendo la incapacidad de su gobierno para garantizar seguridad al Uruguay. Ese mismo presidente que en campaña electoral y su fuerza política y la coalición multicolor nos plantearon fórmulas mágicas, hoy reconoce que no tienen capacidad para brindar seguridad a la población de este país. Y eso no solo demuestra que nos mintió durante todos estos 4 años, sino incapacidad. No era tan fácil, no era como pensaban. El exintendente canario, Yamandu Orsi, propuso que los próximos años Uruguay deba trabajar para conmemorar el Bicentenario. El Uruguay del Bicentenario lo vamos a construir porque somos capaces de generar una señal de esperanza, porque acá tenemos un programa que lo construimos entre todos. Este programa que somos capaces de construir solo los frentes amplistas, que se discutió en todos lados y que después fuimos a un congreso y le dimos el visto bueno.
lo podemos esgrimir con orgullo porque ningún otro partido es capaz de hacer esto. Un programa se arma en cuestión de 2 o 3 horas, 4 o 5 escribanos, un par de abogados y un contador, lo encerrás en una pieza y te sale un programa. No se extrañen que aparezcan programas ahora de abajo de las piedras, pero este está discutido con nuestra gente, este está discutido en el territorio, en cada uno de los lugares del país. Por su parte, Carolina Cose criticó al precandidato nacionalista Álvaro Delgado. La verdad, en el país que describe Delgado, los sueldos alcanzan bárbaros, sobran hasta fin de mes. La presidencia de la República no persigue, solo recibe información. En ese país que es el país imaginario que nos quieren hacer creer. Nosotros tenemos una visión muy diferente de la realidad. La realidad hay que conocerla y no hay que disfrazarla. Tenemos que conocerla para transformarla, hay que admitir la realidad. Seguimos con noticias del mundo político, nos vamos a la sede de Sumar, de Laura Raffo. Allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Así es, el sector Sumar, que apoya la precandidatura de Laura Raffo, acaba de presentar una serie de medidas que ha llamado como fórmulas para bajar el costo de la vida a los uruguayos. Y estamos justamente con la precandidata, con Laura Raffo, para consultarle en grandes líneas cuáles son los principales lineamientos de estas medidas. Sí, muchísimas gracias. Es una fórmula para bajar el costo de vida en Uruguay, que es algo que nos han pedido todos los uruguayos porque quieren que les rinda más el sueldo, la jubilación. Se ha mejorado mucho en estos años porque se bajó la inflación, porque el salario real ha crecido, pero aún nos queda trabajo por hacer. Entonces, les contamos esta fórmula que hemos trabajado con el equipo. En primer lugar, vamos a reducir los trámites y la burocracia que enfrentan todos los comerciantes y todos los emprendedores en el Uruguay para que puedan abaratar sus productos. En segundo lugar, vamos a abaratar las importaciones desde todos los países. En tercer lugar, vamos a facilitar el comercio fronterizo, algo muy importante porque sabemos las diferencias de precio que hay con Argentina y con Brasil. En cuarto lugar, fortalecer la libre competencia. Qué importante es que cada producto pueda ser ofrecido por múltiples empresas para que compitan en precio entre ellas y le faciliten el bolsillo a los uruguayos. Y finalmente, ofrecer una mayor variedad de productos y servicios para todos los uruguayos. Son 5 ítems que están contemplados en esta fórmula para abaratar el costo de vida en Uruguay, que han sido desarrollados por todo el equipo de economía, que se pueden implementar desde el primer día de gobierno y que el fin último es lograr que te rinda más la plata en tu bolsillo. Por ejemplo, ¿en qué podría haberlo reflejado un ciudadano estas medidas, Laura? Yo creo que lo más notorio son en productos de higiene personal. Todos los uruguayos sabemos que en Argentina y en Brasil un desodorante, una pasta de dientes, un shampoo, te sale 3 veces más barato, 4 veces más barato. Que estamos en el Mercosur y que sin embargo esos productos no llegan a nuestro país a ese precio. Cuando llegan baratos es porque vienen por contrabando, pero cuando se importan formalmente llegan muy caros. Vamos a cambiar esa normativa de importación de manera de que cualquier comerciante, pequeño comerciante de frontera o cualquier comerciante de aquí, de Montevideo, donde estamos hoy, pueda importar libremente esos productos y ofrecérselos a los uruguayos a esos precios que se venden en la región. Así que en el primer año de gobierno estas diferencias de precios ya van a verse y vas a notar que te rinde mucho más el bolsillo. Además de las giras por el interior, una de las bases de su candidatura ha sido esto de presentar diferentes medidas en distintos temas. ¿Ese será también lo que continuará hasta el final de la campaña o tiene prevista alguna otra acción? Bueno, estamos haciendo la gira de la bandera, que es una gran bandera que hicieron costureras de Blanquillo, de Durazno, y que nos acompaña por todo el país, donde cada uruguayo pone su mensaje y donde se refleja el símbolo de lo que somos como movimiento político, que le damos el protagonismo a la gente con un equipo de renovación, que se anime a ir a fondo. Esa gira a la bandera, sumada a estas propuestas, hace al ADN de lo que es nuestro movimiento político, el protagonismo en las personas y una campaña de propuestas. Así, para solucionar los problemas de los uruguayos y para hablar de lo que los uruguayos realmente quieren que hablemos, que es de oportunidades de empleo, de cómo tener una buena educación, de cómo abaratar el costo de vida, de cómo mejorar los servicios de salud y cómo lograr cada vez más oportunidades para todos.
En caso de salir segunda en la elección, ¿aceptarías a la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional? Nosotros no hablamos de fórmula presidencial, hablamos de fórmula para bajar el costo de vida, de fórmula para resolver los problemas de la gente. Y creo que como partido tenemos que pensar en equipos también. Tenemos que intentar cada uno de los sectores, por supuesto, y lo decidirán los blancos, llegar a la mayoría ese 30 de junio y luego conformar el mejor equipo para gobernar, porque nuestra responsabilidad es muy grande, es llegar a un segundo gobierno de coalición que integre no solo a todo el Partido Nacional, sino a todos los partidos de la coalición, algo que es sumamente importante. Laura Raffo, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Rosina, estábamos con la precandidata Laura Raffo, con una serie de propuestas económicas en este sentido. Bueno, la recta final, ¿no?, ya de la campaña en las internas de Gobierno Nacional. Muchas gracias, Eduardo. Y en el marco de la campaña para las internas del 30 de junio, el precandidato nacionalista Jorge Gandini propuso alcanzar un acuerdo interpartidario contra el narcotráfico cuando terminen las elecciones. Dijo que gane quien gane la presidencia en marzo, se debe elaborar una ley de urgente consideración con medidas para esta problemática. Hemos intentado muchas veces todo el sistema político hacer un acuerdo nacional sobre la seguridad y todas las veces fracasamos. Pero yo creo que podemos hacer un pacto antinarco, concentrar el tema, no agrandarlo tanto, ir al problema central, que es el narcotráfico. Y creo que tenemos que acordar una LUC para el 1 de marzo del 2025 antes de saber quién va a ganar. Gane quien gane, una ley que blinde al país. Yo creo que los militares tienen algún papel para hacer ayudando. Sacan gente del agua, dan de comer, están en los tornados, salen a levantar la basura, pero no les dejamos hacer lo que saben hacer. En este tema sobre los que hay tantos desacuerdos, por ejemplo este último punto que decís, hay mucha gente que se ha manifestado en contra y sobre todo en el espectro político, ¿es el mejor mecanismo una ley de urgente consideración para incluir medidas que generan tanta controversia entre sí? A ver, yo creo que hay muchos políticos que están en contra, creo que hay mucha gente que está a favor. Gente, yo la veo a favor, la gente también me dice eso. Yo no sé si genera controversia o no, lo que sé es que se nos viene arriba y que Uruguay empieza a ser un país de esos que antes mirabas por Netflix. Lo de Maracaná el otro día fue México, no fue Uruguay, no era una rapiña. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, propuso crear un grupo de trabajo interdisciplinario en el seno del Mercosur para combatir el crimen organizado. Hizo este planteo en la reunión de ministros del Interior y Seguridad justamente del bloque económico y estados asociados. Quiero decirles que no hay tiempo para perder, que reconozco el trabajo multidisciplinario que hemos venido haciendo. Reconozco los esfuerzos, los logros, haber conseguido que finalmente se ponga en funcionamiento el sistema de intercambio de información. Por eso hoy quiero proponerles y que se concrete un grupo de trabajo interdisciplinario con la visión prospectiva de las amenazas emergentes. Grupo que va a tener sobre sus hombros la tarea de mirar principalmente y estudiar la influencia y la expansión, por ejemplo, del Tren de Aragua en América Latina. Grupo que va a tener la tarea de estudiar y ver las amenazas del terrorismo y todas las acciones posibles para combatirlo. Grupo que deberá tener también la tarea de estudiar la crisis del fentanilo y el voraz daño que le hace a cada uno de los pueblos donde llega. Y ustedes me dirán, bueno, en Uruguay esas cosas quizás todavía no pasan. Y es cierto, pero tampoco queremos que pase, tampoco queremos que lleguen. Y por eso tenemos que empezar a trabajar sobre eso. Para el experto Juan Martens, que es investigador de la Universidad Nacional del Pilar, los gobiernos tienen disputas internas que son utilizadas por parte de los narcotraficantes. El crimen organizado no funciona por fuera de las necesidades de servicios estatales. Si no tuviese Marcet del pasaporte, hoy estaría preso, porque estaría incapacitado de moverse. Él se movió porque tuvo ese pasaporte. ¿Y por qué tuvo ese pasaporte? En el tiempo, en la manera que tuvo, porque tenía contactos privilegiados dentro de ese esquema, ¿no? Y allí es que los gobiernos
O sea, no son tampoco estructuras así monolíticas, sino que también tienen disputas internas, algunos más afines, otros menos al crimen organizado, pero que finalmente son útiles e indispensables. Y ese pasaporte, por más pequeño que sea, tal vez en una evaluación global, es lo que posibilitó, ¿no?, que se mueva de un lugar a otro, que hoy esté fuera de la acción estatal y que siga manteniéndose en la clandestinidad y poniendo en jaque toda la seguridad de estos países de la región que no han podido o no han querido detenerlo, ¿no? Juan Martens, el experto, señaló también que Marcet se mantiene en la clandestinidad gracias a la connivencia que tiene con los gobiernos donde se le ha comprobado conexiones. Sostener la clandestinidad exige la alineación de varios dioses, ¿no? Se tienen que alinear varias situaciones para sostener la clandestinidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta la vida útil de personas vinculadas al narcotráfico muy mediatizados. Lo que vemos en la historia latinoamericana, por lo menos del Río de la Plata, es de que delincuentes, narcotraficantes que permanecen mucho tiempo en actividad son personas que no llaman la atención o son personas que se han podido mantener con un perfil bajo. Personas que se mantienen con un perfil alto o que confrontan a los estados terminan de una u otra manera siendo capturados o neutralizados, ¿no? Tal vez la conexión de Marcet con la cúpula política de varios países hoy los mantiene inmune e impune ante el poder estatal, ¿no? Pero sabemos que las variaciones políticas cambian y no sabemos cuánto tiempo más van a durar sus amigos en el poder. A esta hora, representantes del sindicato de COPSA están reunidos con la gerencia de la empresa de transporte de pasajeros. Esto es buscando una salida ante la demora en el pago de salarios. El viernes la empresa pagó la mitad de los sueldos y hasta este lunes tiene tiempo de completar el resto, según confirmó Andrés Martínez, que es dirigente del sindicato de COPSA. A las 2 de la tarde, ahora en un ratito, UNOT se va a reunir también para analizar la situación y no se descarta que tomen nuevas medidas debido al nuevo retraso en el pago de haberes, a pesar de que la empresa recibió un préstamo puente del Banco República de 3 millones de pesos como adelanto de un fideicomiso general para el transporte de pasajeros del área suburbana. Hacemos la pausa bien breve y volvemos enseguida. Desde la Feria Turismo 360 se realizará una visita guiada por las viejas quintas del Prado y el Museo Blanes. Descubrí la magia de Maronias. El próximo 13 de junio, de 14:30 horas a 16:15, sale un bus desde la Feria Internacional de Turismo 360. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 16 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Con mucho gusto vamos a recibir a nuestra periodista Juliana Perdomo. Hoy aquí en Piso para hablar de las particularidades, de las características de estas elecciones internas que se nos vienen. ¿Cómo está, Juliana? Bienvenida, adelante. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Bueno, vamos a hacer una apuesta a punto de las elecciones internas porque exactamente hoy quedan 20 días para que se realice este primer acto eleccionario de este ciclo electoral 2024-2025 y que tiene muchas novedades porque hay mayores cantidades de partidos y también de precandidatos. En este caso vamos a hacer un repaso de la historia de las elecciones internas, quizás para los televidentes más jóvenes, porque nacen con la reforma constitucional del año 97 y luego se implementan con la elección del 99. En este caso, el resultado de esas elecciones, que tuvieron
una adhesión muy importante, fue la más alta de todas las elecciones que se han venido realizando. Fue la victoria para Jorge Valle por parte del Partido Colorado. Después la interna del Partido Nacional la ganó Lacalle Herrera, padre del presidente Lacalle Pou. Y para el Frente Amplio la victoria fue de Tabaré Vázquez, que luego esta elección nacional la encabeza como presidente Jorge Valle. Recordemos, como les mencionaba recién, que estas elecciones internas particulares han tenido una baja adhesión por no ser obligatorias, a diferencia de las nacionales y los eventuales balotajes que se han realizado. Y en este caso les contamos que la mayor participación fue en el año 99, que allí fue a votar el 53,7% de los habilitados del padrón, y después la menor adhesión fue en el 2014, que tuvo un 37%. Quizás allí se puede explicar porque se realizó en ese año el Mundial de Brasil y de alguna manera pudo incidir en la baja participación. Después las cifras se mantuvieron en un rango de un 40% en adelante. Por ejemplo, en 2004 participó el 45,7%, en 2009 participó el 44,8% y en 2019, las elecciones pasadas, participó un 40% de los habilitados para votar. Y allí recordemos que cambia el gobierno y quizás por eso aumenta estos 3 puntos la participación, porque se buscaba cambiar de gobierno, dejar al Frente Amplio atrás de los las 3 periodos que venía para pasar a la coalición de gobierno. En este caso hablemos de las elecciones internas que se van a desarrollar este 30 de junio, porque tenemos 18 partidos que se van a estar disputando y además tanto para las nacionales como para las departamentales, y tenemos 30 precandidaturas. Allí en placa vemos algunos de los partidos. Ahora voy a pedir la siguiente placa, que van a aparecer los nuevos partidos que van a estar compitiendo. Muchos de ellos van a competir por la presidencia en octubre de este año y también para definir los integrantes de los órganos deliberativos nacionales, y muchos de estos nuevos partidos que surgen del interior del país van a estar compitiendo por las departamentales, que si bien se realizan en mayo de 2025, ya los partidos deben presentarse en esta instancia de manera formal y obtener al menos 500 votos para poder seguir en carrera. Pasamos a la siguiente placa porque hablemos de las contiendas internas. El Frente Amplio presenta 3 candidaturas, como lo ven en pantalla, el Partido Nacional 5 candidaturas, el Colorado 6, y aquí aparece la novedad del Partido Verde Animalista, que presenta 2 candidaturas. Como ya conocemos, el Frente Amplio, las candidaturas Orsi, Cose y Lima. Después tenemos al Partido Nacional con Delgado, Raffo, Gandini y Afiliola y Cobrán. Y después tenemos al Partido Colorado, que ayer tiene la mayor número de precandidaturas, con Ojeda, Silva, Viera, H, Gurméndez y González. Y aquí, por último, en el Partido Verde Animalista, es que aparece esta novedad con 2 precandidaturas. La de Raúl Viña, que es conocido por ser un referente en los temas ambientalistas y lidera el movimiento MOUS. Y después tenemos a Rita Rodríguez, que a ella también se la conoce, pero por liderar los temas animalistas, y se lo ha visto mucho en la defensa de los temas en las criollas en este sentido. ¿Cuántas personas hay habilitadas para votar el 30? Bueno, para esta elección tenemos 2.760.000 habilitados para sufragar en 7.100 circuitos a nivel país, que van a estar funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas. Pero en esta elección tenemos una novedad para compartir con ustedes, y es que aquí en Montevideo van a haber 500 circuitos únicamente que van a estar utilizando un sistema de huella biométrica. Esto es algo nuevo que surge en este ciclo electoral, para poder conocer los datos de los votantes y no tener que chequearlo en el padrón tradicional, digamos. Si bien no se va a llevar adelante para este ciclo electoral, se puede repetir para las nacionales, y es una discusión que se va a dar a futuro, para los próximos 5 años, que allí puedan convivir quizás
quizás el sistema tradicional con este nuevo sistema de la huella biométrica. Claro, Juliana, ¿y con qué presupuesto cuenta la Corte para esta instancia tan relevante? Bueno, según los datos que nos brindó la Corte Electoral, el año pasado, en 2023, se le solicitaron al Poder Ejecutivo montos mayores a 76 millones de pesos y este año se solicita otro monto por unos 52 millones. En este caso es tanto para inversiones como para gastos que va a llevar adelante y está llevando la Corte Electoral. Y los invito a ver el próximo tape que hablamos con el ministro Klappenbach, que nos cuenta estos detalles. Hubo inversiones que tuvo que hacer la Corte ya en el periodo anterior. Por ejemplo, la compra de urnas, o sea, uno tiene que hacer licitaciones, que no puede estar haciéndolas el mismo año de la elección, porque precisamos tener los materiales. La licitación de maletas que llegan, las maletas que se utilizan para distribuir, llegan desde el exterior, no hay en el mercado tantas, por eso son licitaciones que se hicieron previo. Y a su vez después hay alquilar locales, alquilar vehículos, todo eso se va haciendo a medida que se va precisando según el cronograma de la elección. El sistema va a ser el mismo de la elección pasada y es que va a haber en forma auxiliar una tablet en cada uno de los circuitos. Esa tablet durante el día se usan distintas cosas, pero al final de la jornada cada mesa va a transmitir el resultado a nuestros servidores. Eso se hace a través de una red privada de la Corte con un montón de garantías que tienen, bueno, muchas de ellas son técnicas que no podré especificar ahora, pero por ejemplo, una tablet solo puede transmitir el resultado de un circuito y de su propio circuito. Bueno, allí también el ministro de la Corte hacía referencia al sistema informático que se va a utilizar y un dato de color para compartir es que se van a estar usando las mismas tablets que fueron utilizadas por el Censo Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas este año y también las que fueron utilizadas, esas mismas brindadas por el BPS para la votación de la ley de urgente consideración. Si bien, como les decíamos, tenemos un mayor número de precandidatos y de partidos, esto se prevé que no complejice el conocimiento del resultado final, porque como no son obligatorias estas elecciones, se prevé que asista un número menor a los que están habilitados para votar y de alguna manera eso podría empatar la dificultad de esta elección del 30 de junio. Muy bien, muchas gracias Juliana por este informe. Gracias. Nosotros vamos con otros temas. Ningún gobierno ha logrado romper las lógicas autónomas de las Fuerzas Armadas en Uruguay, una corporación cerrada y autosuficiente, según se desprende del libro Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay. Este es un trabajo académico que reúne a 17 investigadores e investigadoras, más allá del surgimiento de Cabildo Abierto, que se presenta como expresión política de la corporación militar, tampoco lo representa en su totalidad. Esto lo dijo el investigador José Rila en base a un trabajo de otro investigador, de Julián González. Ningún gobierno de la democracia para acá ha logrado alterar significativamente la pauta de relacionamiento entre partidos, gobierno y Fuerzas Armadas. La corporación militar es una corporación muy fuerte, muy cerrada, muy autorreferida, muy autosuficiente, digamos, ¿verdad? E incluso un partido mencionado recién que dice representar, como lo llaman ellos, la familia militar, tampoco la representa en su totalidad. No se han logrado quebrar o romper o intervenir en ciertas lógicas autónomas que tienen las Fuerzas Armadas con independencia de lo que va pasando en la coyuntura política. Vamos al Parlamento, allí está nuestro periodista Federico Jurkovic. Hay reclamos de familias de algunos centros educativos. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Exactamente, es un tema que tiene historia, como historia tiene el edificio del Liceo Miranda, que en este 2024 cumple 70 años de creado. Una delegación de padres de ese liceo, de alumnos y alumnas de ese liceo, obviamente, concurrieron a la Comisión de Educación del Senado para potenciar, apoyar los reclamos que durante 2023, por ejemplo, las estudiantes plantearon en distintas movilizaciones. Hay un tema de filtraciones de gotera,
de falta de electricidad, problemas eléctricos que vimos también, por ejemplo, en el Liceo Zorrilla hace unos días, pero también vinculado a los insumos básicos para operar, para funcionar. Por ejemplo, mencionaba el tema de las computadoras. Hablamos con Gabriela Castro, ella fue la vocero, la representante de APAL Miranda, que trajo los planteos de la comunidad educativa de ese centro, con cierto respaldo de docentes y la dirección, aquí a la Comisión del Senado de Educación y Cultura. Nuestro primer planteo es ver la forma de arreglar el edificio. Hay filtraciones, hay problemas en la instalación eléctrica, en la sanitaria, techos que se llueven, ventanas que no abren o no cierran. El liceo tiene 70 años, este año cumple 70 años. También le pedimos si podía integrarse al patrimonio cultural del país. Y bueno, todo lo que estuviera a su alcance. Techos que se filtran, cañerías que han sido obstruidas por raíces de la vegetación, el patio que tiene unos murales de los hijos de Joaquín Torres García que se están deteriorando mucho. En ese sentido, me dijeron que eso es algo que ellos ahora pueden gestionar con la Comisión de Patrimonio que depende del MEC. Eso sí pueden ahora. Eso sí pueden ahora, decía Gabriela Castro, en función de este mural de los hijos de Torre García, para lo cual a través de la Comisión de Patrimonio se podría estar atendiendo la situación. Pero claro, las otras realidades, los otros relatos de las carencias del Liceo Miranda implican presupuestos. Sabemos que estamos en el año electoral, que el presupuesto ya ha sido votado, que es el mismo que habrá el año que viene, y parecen ser obras grandes como para pensar que de aquí a fin de año se puedan completar, más allá de que hubo un compromiso de los senadores y las senadoras de trasladar al CODICEN algunas cosas puntuales para tratar de ir avanzando. Cierro, Rosina, con esto diciendo que hubiera sido una buena oportunidad hoy de trasladar a las autoridades del CODICEN este planteo, porque estaban convocadas por el Frente Amplio para dar cuenta de la situación generada en la UTU de Malvin Norte con la colocación de una placa de memoria, porque ese lugar había funcionado como centro de detención y tortura de adolescentes durante la dictadura militar. Ustedes saben, a través de MB Noticias hemos hecho el seguimiento de esta situación. El Frente Amplio había convocado al director Juan Pereira, había pedido la renuncia de alguna manera porque se había opuesto y frenado la colocación de la placa. Hoy iba a venir Pereira con el resto de las autoridades del CODICEN, pero Rosina, a pedido del Frente Amplio, esto fue postergado y quedó entonces para después de julio. Muchas gracias, Federico. Tanda de nuevo, volvemos enseguida. Bloque de MB Noticias, continuamos con la información y nos vamos a la sede del Frente Amplio, a la huella de Sereni, porque allí en algunos minutos se va a estar reuniendo justamente la mesa del Frente Amplio. Eduardo Delgado, adelante. Un gusto saludarte nuevamente, Rosina. Así es, a partir de las 14 horas, reunión del Secretariado Ejecutivo, tras el receso dispuesto el pasado viernes, en que este grupo analizó el espionaje al presidente del PCNT, Marcelo Abdala, dirigido por el ex custodio, el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y con conocimiento del presidente Luis Lacalle Pou. Más temprano habló con MBD Noticias el senador frente amplista Mario Vergara, que consideró de suma gravedad los chats entre Astesiano y Lacalle Pou y el uso del aparato estatal para tratar de desprestigiar al presidente de la Sindical de Trabajadores. Ni siquiera tenemos que especular, porque están escritos en los propios chats. Cuando nos espiaron a Charles Carrera y a mí, decía explícitamente en el chat que era para ver si nos podían encontrar información para poder apretarnos, para poder chantajearnos, para que retiráramos la denuncia vinculada a la entrega del monopolio en el puerto de Montevideo. O sea que en realidad
es un tema de que tenía un objetivo explícito. Y esto del caso de Marcelo Abdala, también está explícito en los chats el planteo de Astesiano, decir, uy, este señor chocó en estado de ebriedad, tenemos que aprovechar para matarlo y armarle una historia vinculada a un lugar que sería una boca de droga. O sea, el objetivo también estaba explícito, era procurar matar, entre comillas, desacreditar a quien preside ni más ni menos que el PIT-CNT. Entonces no es tanto una cuestión de especulación, está escrito los objetivos de esto. Y el gran problema en estas cosas es la utilización del aparato del Estado, es el uso de los servicios del Estado para estos objetivos absolutamente espurios y hasta inmorales, además de dañinos para la institucionalidad democrática. Y ahí es donde entran las responsabilidades políticas. Y ahí es donde importa si el presidente estaba involucrado o no, si el presidente sabía o no, qué grado de involucramiento. Agregar, Rosina, que en el Frente Amplio hay diferencias sobre las medidas a tomar respecto a esta situación ocurrida con el espionaje ilegal a Marcelo Abdala. Pero sí cierto acuerdo en que no pueden ir más allá de lo que defina el PIT-CNT, ya que es la organización directamente afectada por las pesquisas ilegales a su presidente. Hasta el momento, el Frente Amplio emitió una declaración en que habla de un proceso de deterioro institucional que requiere de una fundamental explicación por parte del Poder Ejecutivo y en particular del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Sumar a esto que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ya adelantó que esta fuerza política no iniciará ni un trámite de juicio político ni presentará una denuncia penal debido a estas pesquisas ilegales al presidente del PIT-CNT. Muchas gracias, Eduardo. Y en el ámbito deportivo, Álvaro Chino Recoba dejó de ser el técnico de Nacional, así lo publicó el club hace algunos minutos, que dice que de común acuerdo con Álvaro Recoba, en reunión mantenida en el día de hoy, se da por finalizada su gestión como entrenador de la Primera División. Y se jugó este fin de semana la primera fecha del torneo intermedio. El sábado Wanderers derrotó 2-0 a Peñarol. Anoche cayó Nacional ante Cerro 3-0 en el Francine. En el Viera, Wanderers le ganó 2-0 a Peñarol. El gol de Lucas Morales contra el palo derecho del arquero Aguerre a los 15 minutos. Y de penal a los 4 del segundo tiempo, Kevin Rolón, 2-0 el equipo del Tony frente a los conducidos por Aguirre. Vamos al campus de Maldonado para ver la victoria de Defensor Sporting 2-0 frente al Deportivo. Renzo Giampaoli abre la cuenta para el equipo de Martín Marini a los 39 por un potente cabezazo. Y también a los 39, pero del segundo tiempo, Pepe José Álvarez. Ahí define. La quiso sacar Tealde, pero no pudo hacer nada al 19. En el estadio Luis Francini, Cerro le ganó a Nacional 3-0 y con 10 jugadores. Santiago Ramírez abre la cuenta para el equipo de Nacho Payas. Y en este error de Ignacio Suárez, no hace otra cosa que dejarse la servida a Nahuel Petillo. Y con todo el arco libre y a su disposición coloca ya sobre el final del partido el 2-0 para el elenco albiceleste. La pelea Nicolás González, Valaria saca el derechazo y se cierra el partido. En el Francine, en el Parque Rodó, 3-0 Cerro frente a Nacional. Hablemos de la selección uruguaya, al igual que se hizo para presentar a los convocados del Mundial de Qatar. Para esta edición de la Copa América, la AUF fue también por otra manera innovadora de presentarlos y los responsables fueron varios artistas del rubro musical que fueron presentando a los jugadores uno por uno. Los convocados, Sergio Rochet, Santiago Mele, Franco Israel, Ronald Araujo, José María Jiménez, Nicolás Marichal, Matías Viña, Lucas Solaza, Matías Olivera, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela y Nathan Nández. Manuel Ugarte por otro lado, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Emiliano Martínez, Nicolás de la Cruz, Georgian de Rascaeta y Agustín Canovio, Brian Rodríguez, Brian Ocampo, Facundo Pelistri, Maximiliano Araujo, Cristian Olivera, Darwin Núñez y Luis Suárez. El debut de la Celeste va a ser el 23 de junio
ante Panamá a las 22 horas y atención porque se va a poder ver por la pantalla de aire de TV Ciudad. Luego, 4 días después, va a jugar ante Bolivia también a las 10 de la noche y va a cerrar el grupo enfrentando a Estados Unidos el 1 de julio en el mismo horario. Los grandes grupos proeuropeos, populares, socialdemócratas y liberales revalidaron este domingo su mayoría en el Parlamento Europeo, aunque con menos escaños de los que les otorgaban los sondeos y de los que tenían en el hemiciclo saliente, mientras que la extrema derecha y los ultraconservadores confirmaron su alza en toda Europa. Los grandes grupos proeuropeos, populares, socialdemócratas y liberales revalidaron este domingo su mayoría en el Parlamento Europeo, aunque con menos escaños de los que les otorgaban los sondeos y de los que tenían en el hemiciclo saliente. Mientras que la extrema derecha y los ultraconservadores confirmaron su alza en toda Europa. Los conservadores y reformistas lograron 72 escaños y la ultraderecha de Identidad y Democracia se anotó 58 asientos, ambos a la espera de que partidos afines que ahora no tienen familia política europea puedan entrar en negociaciones para engrosar sus filas en las próximas semanas. El Partido Popular Europeo logró 189 escaños y se mantendrá como la primera fuerza comunitaria. La alianza de los socialistas y demócratas europeos será el segundo grupo con 135 eurodiputados y los liberales revalidan su tercer puesto pese a perder una quinta parte de sus representantes y quedarse en 83 escaños. Tras darse a conocer los primeros resultados, la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tendió la mano a socialdemócratas y liberales para tratar de llegar a un acuerdo para construir una nueva mayoría pro-europea para los próximos 5 años de legislatura comunitaria. Asimismo, el grupo de los Verdes, que perdió una cuarta parte de sus escaños, se abrió este domingo a actuar de manera responsable y constructiva, dijeron, para llegar a una mayoría estable. Tras conocerse los primeros resultados, el presidente francés Emmanuel Macron convocó a elecciones legislativas anticipadas luego que el partido Agrupación Nacional lograra casi 1/3 de votos en los comicios al Parlamento Europeo en su país. Vamos con otras informaciones. El avance de la ultraderecha en las elecciones europeas seguramente va a generar realineamientos internos para frenar la desconfianza de la población hacia el sistema político. Esto lo dijo el investigador José Rila, analizando los resultados de los comicios justamente del Parlamento Europeo. Europa hoy está viviendo un sacudón muy importante, sobre todo en algunas zonas. Va a producir unos realineamientos, espero, ¿verdad?, para que contribuyan a detener esta desconfianza que hay en Europa, esta corriente muy antipolítica que hay en Europa, que hay que tratar de superar, como a uno le molesta, lo escandaliza, lo irrita. Hay que tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué la política tradicional europea se ve superada por unas sociedades que están haciendo una mutación impresionante de expectativas y que hace caducar muchas veces las estructuras políticas tradicionales? Esto es un llamado de atención. ¿Cómo va a reaccionar Europa? Europa en tanto conciencia, autoconciencia. De esto yo no lo sé todavía. Hay algunos indicios de que hay realineamientos adentro de la política europea para tratar de frenar este avance, ¿verdad?, de la derecha más radical, sobre todo en algunos países, en el caso de Alemania. Nos vamos, los dejamos en compañía de los principales titulares. Volvemos a las 18:55 o mañana a primera hora a las 8. Que pasen bien, hasta luego. La exfiscal Gabriela Fossati desmintió al ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, quien dijo que la dirigente nacionalista pidió excluir de las pericias el celular del presidente Luis Lacalle Pou. Según Fossati, fue el director de inteligencia quien negó la autorización para acceder a esas conversaciones.
Varios oficiales del Instituto Nacional de Rehabilitación denunciaron ante Asuntos Internos que la oficial sucesora del comisario Carlos Taroco en inteligencia carcelaria eliminó información que lo comprometía en el caso Penades. Representantes del sindicato de COPSE y la gerencia de la empresa están reunidos a esta hora ante una nueva demora en el pago de salarios. En la tarde la UNOT analizará la situación y no se descarta que tomen nuevas medidas. El PIT-CNT presentó reclamo ante la OIT contra el gobierno por una nueva reglamentación de licencias médicas que rige desde el 1 de abril. Sostienen que es inconstitucional. Criminólogo paraguayo sostiene que hasta que los amigos de Sebastián Marzat no salgan de los gobiernos de la región, su captura resulta prácticamente imposible. El PIT-CNT denunciará ante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra el seguimiento al presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala.